1964, que da la libertad y la igualdad absoluta, está abolida la esclavitud en el 54. 54. Pero era muy fácil que se revertiera esa abolición de la esclavitud. Por eso se hace constitucionalmente en 1864. Pero después, esa libertad y esa igualdad de todos los ciudadanos, que no tenía, digamos, ninguna limitante, se limitó en las leyes electorales, por ejemplo. Y seguía siendo limitada la libertad y la igualdad porque la gente no tenía acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces siguieron las rebeliones durante todo el siglo XIX. Pero llegamos al siglo XX, y en el siglo XX, bueno, ustedes saben, la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez. Después de Juan Vicente Gómez, un momento, una etapa como de transición con López Contreras, después con Medina, etc. Y en el año 47 empieza por impulso del mismo pueblo, porque las cosas que se logran en términos de la libertad y la igualdad en cualquier sociedad no es por una dádiva, es decir, no es por una dádiva, no hay un monarca que diga, bueno, ahora vamos a ser iguales y tal. No, eso tiene que ver con las luchas populares por alcanzar esa libertad y esa igualdad. Bueno, ese jalón así histórico de esa lucha, de un largo camino por la libertad y por la igualdad, nos puede llevar a enero del 58, en la lucha contra la dictadura, en la que el pueblo es traicionado por las élites, por la iglesia, por los partidos políticos, por la clase dominante en definitiva. Y en 1989 el pueblo venezolano se rebela en contra del neoliberalismo salvaje. Es el primer y único pueblo que se rebela totalmente contra el neoliberalismo, que tiene que echar para atrás esa fase del sistema capitalista. Después, en el 92, con el comandante Chávez, se consolida esa rebeldía en contra del sistema de punto fijo, del sistema bipartidista, de la democracia representativa, y en el 98 el pueblo logra tener el poder y empieza el proyecto de logros de verdad de la verdadera igualdad y libertad en esta tierra. Es decir, 500 años de lucha, son 500. En el 2002 tuvimos que luchar otra vez. Y ahorita estamos luchando no solamente ante la arremetida del imperio, sino ante también la guerra económica, que es la misma guerra social que viene desde hace 500 años. Esa es la concepción en general que podemos proponer como una manera de ver la cosa, como un proceso histórico general de nuestros pueblos. Eso puede tener cabida en el análisis histórico también de cualquier otra sociedad. Nosotros porque analizamos la sociedad venezolana, pero yo creo que lo importante de esto es que vean el proceso histórico desde abajo, desde los sectores populares y desde las luchas y las maneras de organización para conseguir la verdadera libertad e igualdad. ¿Qué tiene que ver esto con Bolívar, además de todo esto? Bueno, una de las cosas yo creo que más importantes es que, por supuesto, después de Bolívar, Bolívar es factor, en tiempos de Bolívar es factor de movilización popular. Bolívar en vida fue objeto de culto popular, pero el culto popular a Bolívar es un culto movilizador, un culto que le permite a la gente tener herramientas para movilizarse y para luchar por la transformación social. En tiempos de Bolívar fue así. Después, Bolívar, no solamente que fue vilipendiado, que fue incluso se le prohibió la entrada a Venezuela, como personaje histórico, bueno, como personaje histórico todavía Bolívar sigue siendo objeto de polémica. Sabemos que es el grande hombre, ¿no? Que es el héroe nacional por excelencia. Y eso tiene que ver
con algo que dice el maestro Briceño Guerrero, que es cuál es la característica de un héroe. La característica, digamos, principal en términos de Briceño Guerrero, siguiendo a Tucídides, es el héroe, es el corazón del héroe con el corazón colectivo. El corazón, lo que él llama corazón, lo que se llama corazón, es el intelecto y el sentimiento de un pueblo y de su héroe, que permite en ciertas circunstancias históricas que se logren grandes cosas y grandes transformaciones sociales. Eso fue Bolívar en vida, ¿verdad? Después, en el año 42, se repatrian los restos de Bolívar y los repatria Páez, porque el Partido Liberal, opuesto al Partido Conservador, de quien era la que pertenecía a Páez, está tomando la figura de Bolívar como figura movilizadora, ¿verdad?, de la propuesta del Partido Liberal. Entonces traen los restos de Bolívar y los traen, y ahí comienza el culto oficial a Bolívar. Un culto oficial que usa la clase dominante desde el siglo XIX hasta ahorita, con algunos cambios, hasta ahorita, que es un culto apaciguador, anestésico, como dice Pedro, anestésico. Es decir, Bolívar nos dio la libertad, la igualdad y la unión. Aquí no hay más nada que hacer. Quédense quietos, todo el mundo tiene. Ese es el discurso de la clase dominante durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX, y todavía es el discurso de la clase dominante. Incluso, ahorita por ejemplo, es dejen a Bolívar quieto, ahí en el panteón, donde estaba, ahora no, ahora está en el mausoleo, que es el homenaje del socialismo del siglo XXI para Bolívar. Ahora está en el satélite, ahora está en los barrios, en los Simoncitos. Ahora está Bolívar en todas partes, incluso estuvo en el Zambódromo, bailando samba, como debe ser. O sea, está en el pueblo. Bolívar está en el pueblo. Ahora está en el pueblo y sirvió desde la utilidad que le vio y que bien utilizó, legítimamente utilizó el comandante Chávez, de la historia y de la figura de Bolívar, como un Bolívar movilizador y vivo, un Bolívar que está con nosotros, que está en la lucha, que es un revolucionario, porque eso se lo quisieron quitar también a Bolívar. Según la historiografía tradicional, bueno, Bolívar es un mantuano. Bolívar no podía pensar de otra manera que no fuera como un mantuano. Y nos quisieron hacer ver que Bolívar pertenecía a la clase dominante y que por tanto las aspiraciones de los negros, los parroquianos, estaban dentro del proyecto bolivariano. Falso totalmente. Cuando puedan leer la Carta de Jamaica. Porque la historiografía tradicional dice que en la Carta de Jamaica Bolívar se refiere a un pequeño género humano, pero que ese pequeño género humano es únicamente la clase dominante, los blancos, criollos y mantuanos, que no son todos. A ellos se les olvidaron como 3 párrafos, o no leen esos 3 párrafos anteriores y posteriores, donde dice los americanos, y distingue los pobres americanos. Los pobres americanos son los africanos, los indios, distingue que hay una desigualdad social. Y cuando habla en términos de esa desigualdad social y por qué existe esa desigualdad social, nunca utiliza un razonamiento racista. Siempre es por condiciones sociales y culturales. O sea, Bolívar estaba claro en que sí, la sociedad estaba dividida, que había gente que estaba en inferioridad de condiciones y de posibilidades y de oportunidades, pero que eso tenía su justificación histórica, social y cultural. Es decir, era producto de una historia de opresión de esos sectores dominados. Entonces, cuando estudiamos a Bolívar, no solamente la figura de Bolívar, yo creo que aquí todos hemos leído por lo menos una biografía de Bolívar. Tenemos que estudiar también estos asuntos de cómo ha sido utilizado Bolívar en la lucha de clase. Entonces fue utilizado por las clases dominantes como anestésico, como apaciguador, como que Bolívar ya nos dio todo, entonces hay que quedarse tranquilo porque no hay más nada que buscar, no hay... y eso dio resultado. Eso dio resultado del siglo XIX,
y durante el siglo XX la gente se creyó eso, que Bolívar tenía que estar allí en el panteón, y ustedes saben ya la canción de Ali Primera, que todos los años iban a ver, asegurarse que estuviera muerto. Sí. ¿Ah? Ahora ya llevan flores y tal. Pero no, el Bolívar que nosotros necesitamos y que Chávez rescató, como dice Pedro, Chávez fue el libertador del libertador. O sea, liberó a Bolívar para su pueblo, liberó a Bolívar como motivación para la lucha. Eso ni siquiera toda la historiografía marxista ni pudo ni quiso hacerlo, tampoco, porque estaba el prurito también de la historiografía marxista con el asunto de clase, de que Bolívar era mantuano. Bueno, Bolívar claro que sí fue mantuano. Y Bolívar tampoco es que es o sea, estaba fuera de su época. Era un tipo de avanzada, era un líder de avanzada, un político, un ideólogo de avanzada para su época, pero algo de la época, de la mentalidad de la época tenía que tener. Pero no era precisamente, digamos, un pensamiento excluyente, porque creía realmente en la posibilidad de ser ciudadanos de toda la población americana, ¿no? De manera que para nosotros Bolívar es el Bolívar real, pero también debemos tratar de analizar cómo esa historiografía, cuando hablo de la historiografía en este caso, no es únicamente lo que está escrito en la historia, sino el uso político que se le da a la historia, el uso político que se le da a la figura de Bolívar. Entonces ya lo hemos dicho, pues cómo durante el siglo XIX y el siglo XX se utilizó la figura de Bolívar como un elemento de desmovilización de las luchas populares. Y es con el comandante Chávez, sin lugar a dudas, que Bolívar está con nosotros en la lucha por la transformación, por el antiimperialismo, por la soberanía y por la igualdad y justicia social.